zucchini, calabacita amarilla, 3 quesos. Tienes que probar esta deliciosa receta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra, y el día de hoy vamos a preparar esta delicia, calabacitas gratinadas. Y vamos a necesitar una calabaza amarilla y 2 zucchinis. O puede ser 2 calabazas amarillas, un zucchini, es a tu gusto. Le vamos a cortar las orillas y luego vamos a comenzar a cortar en rebanadas delgadas. Las rebanadas pueden ser más o menos como de 1/4 de pulgada o un poquito más de medio centímetro. A mí me encantan las papas gratinadas, que por cierto aquí te voy a dejar el link de la receta por si quieres hacerlas, pero como ahorita no quiero comer mucho carbohidrato, pues preferí hacerla con calabacita y zucchini y quedan deliciosas. Ahorita te voy a pasar los demás ingredientes y como siempre ya sabes que al final del video te dejo la receta escrita. Y ya que terminemos de cortar la calabaza y el zucchini, las vamos a acomodar en una charola grande y le vamos a agregar sal de mar. Esto es porque la calabaza y el zucchini contiene demasiada agua, y si lo preparamos así de esta forma, en lugar de hacerse calabaza gratinada se va a hacer como una sopa, y eso no queremos. Mira, como puedes ver, lo dejamos 30 minutos aproximadamente y mira cómo le sale agua a las calabazas. Ahora lo que vamos a hacer es quitarle el agua con un papel absorbente. Las puedes ir secando aquí mismo con el papel, le vas retirando todo el agua y ahorita vas a ver cómo queda el papel bien mojado. O para que queden bien secas por los dos lados, acomoda las calabazas en papel absorbente y luego pasas otro por la parte de arriba. Y las dejamos ahí por un momento que se sequen bien y vamos a los demás ingredientes. Una cucharada de mantequilla, 3/4 de taza de crema para batir o heavy whipping cream, 3 onzas de queso crema, 3/4 de taza de queso amarillo cheddar, media taza de queso parmesano rallado, un ajo picadito, media cucharadita de sal de cebolla, esta es media cucharada de sazonador italiano, y 1/4 de cucharadita de sal y 1/4 de cucharadita de pimienta. Y en una olla medianita vamos a poner a calentar mantequilla y vamos a esperar a que se derrita. Luego le vamos a agregar el ajo picadito y lo freímos por aproximadamente 1 minuto. Le agregamos el queso crema, que yo trato casi siempre de, cuando lo voy a utilizar, sacarlo un poco antes para que esté suave y sea fácil de derretir. Ahora le agregamos la crema heavy whipping cream o crema para batir. Y puedes ir prendiendo el horno a 350 grados Fahrenheit para que se vaya calentando. Ahora le vamos a agregar el queso cheddar, pero no todo, solamente de lo que tenemos, de la medida que tenemos, nada más le vamos a agregar como 1/4, porque vamos a necesitar queso más adelante. Así que lo revolvemos a que se empiece a derretir. Y ahora lo mismo va a pasar con el queso parmesano, solamente le agregamos un poquito porque vamos a necesitar queso para más adelante. Y mezclamos. Queda, no se vayan a asustar, queda como un poquito chicloso, pero así es. Le agregamos la sal de cebolla, la sal y la pimienta.
y seguimos revolviendo. Y como te digo, la consistencia es así es, como chicloso. Pero no se mortifiquen, así debe de quedar y así es como lo vamos a poner ahorita a la calabaza. Ya las calabacitas están bien secas y ahora sí las vamos a acomodar en una refractaria para horno. Vamos a poner una primera capa, tú las vas a ir poniendo como quieras. Yo las pongo así como salteaditas para que a la hora de servirnos nos toque de las dos, de zucchini y de calabaza amarilla. Ya que está bien lleno, le vamos a poner el queso, que como puedes ver, mira cómo queda. Así como medio chiclosón, no importa. Lo vamos a ir así como con la pala, como si fuera un betún. Vamos a ir cubriendo todas las calabacitas, pero vas a dejar la mitad porque ahorita que pongamos la otra capa de calabaza le vamos a poner más queso. Así que nada más así, un poquito, y ahora ponemos otra cama encima de calabacitas y de zucchinis. Y no olvides, si te gusta este video, te pido que me dejes un like. Y ya que terminamos de acomodar la otra capa de calabacitas, le ponemos el queso que nos quedó. Igual, hay que tratar de cubrir todas las calabazas que se pueda. Así vamos cubriendo todas las calabacitas. La parte de arriba es la que debe de quedar con un poco más de queso. Ahora le vamos a agregar el queso cheddar que nos quedó. Tratar de cubrir todas las calabazas. Y ahora le agregamos el queso parmesano, que es un poquito menos, pero que le va a dar muy buen sabor. Ahora, si tú le quieres poner más queso, le puedes poner más queso, es más o menos la medida que yo le pongo. Y ahora le vamos a poner al final el sazonador italiano. Le vamos a ir poniendo por todos lados. Yo como que ya lo agarro y lo aplasto un poquito más para que no quede muy grande y que no sepa muy fuerte. Y ahora va al horno a 350 grados por 30 minutos, pero depende mucho de tu horno, así que como a los 20-25 revisas a ver cómo va. Mira, por ejemplo, yo ahorita lo voy a sacar a los 28 minutos, ya quedó súper gratinado, huele riquísimo y mira qué rico todo el queso, como queda sobre las calabazas. Me muero por probarlo. Así que ya nos vamos a servir. Y esta delicia es una buena opción para servir con pollo, con pescado, con carne o hasta para comértelas así solas como me las voy a comer ahorita. Y déjame te digo que no extrañas la papa, esto está súper delicioso, tienes que probarla. Aparte es bien fácil de hacer, la verdad son pocos ingredientes y te va a encantar. Así que aquí te dejo la lista de los ingredientes para que tú también la prepares y la disfrutes tanto como yo. Y si te gustó este video, no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye, 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 bye.